Red Hat presenta. ¿Qué tal, amigos? Soy Luis Miguel Díaz Llaneza, como siempre, trayéndoles a las personalidades que dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. En esta ocasión, en este foro Red Hat, donde vamos a estar platicando de qué está sucediendo en el mundo, en el país y cómo está influenciando las decisiones que los negocios y las personas estamos teniendo que tomar para adaptarnos a esta nueva realidad. Y bueno, para este foro nos acompaña Javier Cordero. Él es director general de Red Hat. Él comenzó su carrera como licenciado en sistemas computacionales en la Universidad Iberoamericana y cuenta también con varios diplomados en management por parte del IPADE. Y bueno, Javier lleva más de 30 años con una carrera que ha incluido a KPMG, a Oracle, y bueno, pues Javier es todo un referente en lo que es la tecnología y los negocios en nuestro país. También nos acompaña Luis Enrique de la Vega Madrigal. Él es director corporativo de Sistemas y Desarrollo Tecnológico para el grupo financiero Monex. Luis, él también es egresado de la Universidad Iberoamericana con licenciatura en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones y también tiene una maestría en sistemas, ambas con mención honorífica, y además también tiene cursos de alta dirección en el IPADE. Y bueno, pues Luis lleva más de 40 años en el sector, tanto en posiciones corporativas como también pues como emprendedor durante 8 años, entonces también un enorme referente de lo que es la tecnología y cómo impacta a nuestras vidas. Y finalmente, Mario Correa, él es economista en jefe del Scotiabank y bueno, es un destacado economista que inclusive es youtuber. Él es licenciado en economía y maestro también en finanzas por parte del ITAM y tiene más de 30 años de experiencia en el análisis económico, siendo ya un referente en muchos aspectos acerca de indicadores económicos que utilizamos en el país. Entonces, pues antes que nada, señores, bienvenidos y muchas gracias por participar en este foro Red Hat para entender qué está sucediendo. Y bueno, con esta breve introducción, me gustaría partir primero contigo, Mario. Si nos puedes dar una breve introducción acerca de cómo está el entorno y cuáles son las bases sobre las que tenemos que empezar a tomar decisiones hoy en día. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí participar en este foro de Red Hat y hablar de lo que está pasando en el entorno económico de México, del mundo, que está bastante complicado. A mí me gusta comentar que estamos literalmente en terreno desconocido. Estamos atravesando aguas inexploradas en medio de una tempestad. El impacto económico que está generando esta pandemia del COVID está teniendo efectos que van a durar mucho tiempo en superarse. Y desde luego, este es el principal factor que ahorita está irrumpiendo en la actividad económica. De hecho, disrumpiendo, si así se puede comentar, la actividad económica. Y aparte de las desafortunadas muertes que tenemos ya y de los contagios, el problema, y lo explicaría de esta forma, el impacto que tiene sobre la economía es que para evitar las medidas de contagio, pues en muchos países han tomado la decisión de cerrar muchas actividades económicas, y esto impide que las empresas y las personas estén generando los ingresos que normalmente generan. Lo que vamos a tener en este año con este cierre de actividades que ya lleva básicamente 2 meses, es una menor producción de bienes y servicios. Y lo que eso quiere decir es que va a haber menos alimentos, menos ropa, menos bienes y menos servicios también para las personas en el mundo. Esto es un golpe, de hecho, a la riqueza de los diferentes países, de las personas, de las empresas, que tendrá que ser absorbido y por eso se genera este impacto. Lo primero que habría quizá ahorita que comentar es, estamos empezando apenas a dimensionar el tamaño del impacto. Hace más o menos mes y cachito, el Fondo Monetario Internacional, que es el referente en tema de pronósticos a nivel mundial, presentó su panorama económico global con una serie de pronósticos para la economía mundial y diferentes países. Yo no recuerdo en los 30 años, poco más de 30 años que llevo haciendo análisis económico, haber visto un lenguaje tan duro como el que empleó el Fondo Monetario Internacional en esta ocasión, porque lo dijeron con todas sus letras. Estamos ante la peor recesión
desde la Gran Depresión de los años 30. Estamos en algo que no habíamos visto y con mucha incertidumbre hacia adelante que nos impide ver más allá de este impacto, que yo ahorita diría, estamos en un primer momento del impacto, ahorita de las cifras que vamos a platicar, del tamaño del golpe que vamos a tener que absorber, pero todavía nos falta ver un segundo momento. El Fondo Monetario también presenta, y por ahí espero que puedan ver una gráfica que vamos a tenerles, una estimación de la producción a nivel global. La producción se mide con un indicador que se llama el PIB, el Producto Interno Bruto, que es la suma de todos los bienes y servicios que tenemos. En los últimos años, en el mundo, este Producto Interno Bruto había venido creciendo a un ritmo bastante parejo, que si vemos en la gráfica que van a ver, se mantuviera esa tendencia de crecimiento del 5%, hubiéramos llegado a un valor cercano a la producción de 149 billones de dólares. Son billones en castellano, seguido de 12 ceros, trillions en inglés. Pero lo que está pronosticando el fondo para este año es un PIB de 138.4 billones de dólares. La diferencia son casi 11 billones, 11 trillions. Y todo está pendiente, por cierto, a finales de junio harán una nueva revisión. ¿Qué quiere decir este impacto, no? A veces hablamos de billones y no tenemos una forma de dimensionarlo, y a mí me gusta ponerlo de esta forma. Si consideramos, por ejemplo, el salario mínimo que gana un trabajador en Estados Unidos en el año pasado, esta pérdida representa el trabajo de todo un año de 594 millones de personas trabajando, o lo que es lo mismo, les llevaría a 594 millones de personas todo un año producir esta cantidad de bienes y servicios. Eso es lo que vamos a perder en el mundo hasta el momento. Ese es el tamaño del impacto y lo que las empresas y las personas van a tener que absorber con su ahorro. Ahora, también teniendo en cuenta que estamos en terreno desconocido, estamos empezando a ver, y es parte de la dificultad que tenemos los economistas hoy día en el mundo, construir los indicadores bajo las condiciones actuales es muy complicado, interpretarlos lo es todavía más. Estamos viendo lecturas que no habíamos visto. En Estados Unidos, por ejemplo, en el mes de abril se perdieron 20.5 millones de trabajos. O sea, nunca se había visto esa cifra, esa magnitud. Para tener una referencia de qué implica esta cifra, si tomamos todos los empleos que se crearon desde el 2011 hasta febrero de este año, todos esos empleos se perdieron en un par de meses. De ese tamaño es el impacto. Entonces, ¿cómo interpretar? Por cierto, recientemente vimos el dato del mes de mayo que se crearon 2,5 millones de empleos cuando nadie lo esperaba, pero todavía estamos muy lejos, ¿no?, de absorber toda la pérdida que ya se generó. Estamos viendo caídas impresionantes en muchos indicadores. Por ahí van a poder ver la producción industrial en Estados Unidos o en México también, la pérdida de empleos que tuvimos, más de 550,000 en un mes, en el mes de abril. La producción industrial se acaba a conocer esta semana una caída prácticamente del 30%, o sea, cifras que no habíamos visto. Entonces, oye, Mario, y justamente en esto que tú estás mencionando, a ver, una caída de más de 10.8 billones de dólares en lo que es el Producto Interno Bruto mundial, y como bien dijiste, ya no hay que distinguir, son trillones como lo que se expresan en Estados Unidos, pero justamente, entonces una caída impresionante que se tiene que absorber. Y luego también, pues tenemos las cifras que nos expresa Estados Unidos, que son bastante confiables, de esta caída de 20 millones de empleos en un solo mes. Digo, Trump estaba feliz de que tenía unas cifras de empleo espectaculares y ahora se ha caído completamente. Y entonces lo que tenemos es que no solo se está cayendo la economía, sino también está habiendo un cambio radical en cuáles son los sectores que están absorbiendo y cuáles están siendo los sectores productivos. Y creo, Javier, que dentro de Red Hat tú tienes una visión acerca de esto, un pulso sobre lo que está sucediendo a través de tus diferentes clientes. Tú puedes ver cómo empieza a haber cierta reactivación de algunos sectores, desactivación de otros, incremento en otros. Está habiendo un movimiento radical en la economía. Así es, Luis Miguel. Mario, gracias por las cifras, son apabullantes, pero al mismo tiempo me gustaría hacer una rapidísima reflexión y que tiene que ver con todos estamos aprendiendo al mismo tiempo. Es decir, estamos en tiempos sin precedentes en donde cada una de las compañías trata de hacer lo mejor para sobresalir en estos tiempos complicados. Y me parece que es importante reconocer que hay un impacto sectorial, es decir, cada industria va a tener desafíos y va a tener impactos diferentes.
Y pongo un ejemplo. La industria de retail, por supuesto, tiene desafíos importantes y las medidas que está tomando para contrarrestar esos efectos es a través del comercio electrónico, por ejemplo. Si yo hablo de bancos, cómo pueden estar cerca de nosotros a través de la tecnología para que podamos desde aperturar una cuenta hasta poder transaccionar en su capacidad plena. Así que lo primero que me gustaría comentar es que este desafío económico y esto que bien o malamente hemos dicho una nueva normalidad va a ser diferente para cada uno de nosotros. Pero me parece que hay un común denominador en todos ellos. El primero es estar muy cerca del cliente. Y no quiero en este momento, me llevaría todo el tiempo explicar los cómo, pero estar cerca del cliente es algo que se tiene que hacer y que la tecnología ayuda. Estar cerca de nuestros empleados es algo que tenemos que hacer y la tecnología ayuda. Poder coordinar perfectamente bien los eslabones en el supply chain management es algo que la tecnología ayuda y que de alguna manera contrarresta para que las ineficiencias que ya existían en las cadenas productivas se puedan volver eficientes y en términos de impacto, de rentabilidad, no hablo de Producto Interno Bruto, etcétera, sino de rentabilidad, puedan tener ecuaciones más favorables. Contestando rápidamente a tu pregunta, vemos sectores como telecomunicaciones poco afectados, vemos sectores como la banca más o menos afectados y vemos sectores como la industria del entretenimiento, las líneas aéreas, los hoteles severamente afectados. Y cada una de ellas tendrá que hacer cosas diferentes que sin duda y sin pretender ser tendencioso, el común denominador es acercarse a las diferentes entes y es ahí donde la tecnología juega un papel fundamental. Completamente. Y justamente reflexionando sobre lo que mencionas, Javier, a final de cuentas hay sectores que igual y no están siendo tan afectados, pero tampoco están siendo beneficiados. Por ejemplo, telecomunicaciones. Pues a final de cuentas, pues lo que estamos viendo es que todos estamos haciendo un uso muchísimo más intensivo de nuestro celular, de nuestro internet, de nuestro etcétera, pero no nos están cobrando más. A final de cuentas, pues digamos que es un uso intensivo, pero no tienen ellos un impacto pues ni a favor ni en contra. Inclusive se podría argumentar que en contra, porque entonces hay ese mayor uso intensivo. Pero hay otros sectores como el financiero, que entonces es una incertidumbre tremenda, ¿no? Porque también ellos son uno de los detonadores de que la economía siga funcionando, dando crédito, dando facilidades, dando etcétera. Y justo, Luis, ahí en ustedes, por ejemplo, en toda tu trayectoria ya con 40 años, tú has estado siempre en el sector financiero y viendo cómo se desarrollan las cosas. Y justamente uno de los sectores que más ha ido a la cabeza en adoptar la tecnología y haciendo que las cosas sean más fáciles y eficientes es el sector financiero. ¿Cómo están viendo ustedes ahora esto? Ustedes ya de por sí han ido a la cabeza, pero creo que esto les pone todavía una mayor presión para ir más rápido en poder tecnificar y brindar un mejor servicio a través de la tecnología. Sí, desde siempre la banca ha ido a la vanguardia en la parte tecnológica para siempre ofrecer los servicios más cerca hacia el cliente. ¿Cómo lo estamos viendo ahorita nosotros? Pues yo coincido mucho con lo que dijo Javier. Estamos enfocándonos más hacia el cliente. Ahora ya no solo es conoce a tu cliente, sino entiende a tu cliente. Afortunadamente la tecnología nos da herramientas donde podemos tener conocimiento de las transacciones, de lo que está sucediendo, casi en tiempo real, de forma tal que te permite reaccionar y ver en qué puedes servir más y en qué no pudieras servir más, ¿no? Esto nos ha hecho un catalizador, ¿no? Tradicionalmente en la banca ya estábamos dormidos y creíamos que éramos los líderes cuando aparecen las empresas financieras tecnológicas llamadas fintechs, que nos empiezan a mover el avispero y de decir, oigan, no se duerman, porque el cliente quiere otros servicios, unos servicios más enfocados hacia él, más personalizados y no tan generales como los que antes tenías. Anteriormente tú decías, el cliente va a venir al banco. Ahora a través de las fintechs nos obligó y nos está obligando a hacer unos cambios tremendos. La tecnología el cliente exige que la tecnología vaya más rápido.
Por eso empezamos a utilizar herramientas de tipo código abierto que nos da la oportunidad de dar servicios más rápido hacia las áreas usuarias que repercuten en que el cliente esté más cerca de nosotros y tenga más preferencia hacia nosotros. Ahora, empieza otro jugador, que son las empresas que no son de tecnología, que requieren de servicios financieros. Por ejemplo, las empresas de retail, hemos visto los marketplaces, que ya están empezando a necesitar hacer transacciones financieras electrónicas, pero hacia atrás requieren de un banco que haga la transacción. Y eso también nos obliga a meternos en algo como plataformas, tener una arquitectura abierta para poder recibirlos. Y con esta situación que estamos viviendo, lo único que lograron fue un catalizador para que nos moviéramos más rápido hacia lo que ya traíamos en mente y estábamos desarrollando. Ok. Y fíjate, Luis, hiciste referencia al tema del código abierto. Y yo creo que eso es algo que ahorita Javier nos va a poder platicar acerca del código abierto, porque justamente Red Hat es especialista en ello. Pero el tema del código abierto es un ejemplo claro de cómo ha cambiado el mundo, la economía. Yo recuerdo, Mario, cuando estudié economía y que justamente hablábamos del Purchasing Power Parity, o la paridad de la posibilidad de adquisitiva alrededor del mundo, y que entonces está el índice Big Mac, ¿no? Que entonces básicamente veías cuánto cuesta una Big Mac en todo el mundo. Como hay Big Macs por todos lados, pues podías saber cómo estaba justamente esa paridad. Pero ahora también ha salido una nueva realidad, porque una Big Mac, ok, pues cuánto cuesta en París y cuánto cuesta en Londres y cuánto cuesta en México, se hace ahí. Pero ahora una de las realidades es que el mundo está globalizado. Entonces, por ejemplo, en algunas de las láminas que creo que tú nos compartiste, aparece el iPhone 6, el ejemplo del iPhone 6, que pues sí, hoy el iPhone 6 lo tenemos en todo el mundo, pero lo que está detrás del iPhone 6 es que las partes, el ensamblado, el diseño, viene de todo el mundo. Entonces, es un cambio radical en cómo estamos interactuando el mundo. Sí, y de hecho, fíjate que hoy día uno de los riesgos, inclusive por ahí lo comenta el Fondo Monetario Internacional, pero más relevantes que tenemos en la economía mundial, es que esta cooperación internacional que hemos logrado a través de la globalización se vea cortada, reducida, afectada. Uno de los riesgos es que empiece a crecer fuertemente el proteccionismo en países como Estados Unidos o en otros lados, y esto puede, inclusive, ahorita que comentaba, en el sector tecnología está en franca expansión, y es una necesidad que hay por ahí. Pero muchos de los proveedores del sistema del sector tecnológico están justamente en China y en el sudeste de Asia, en varias partes del mundo. Esto puede representar un riesgo en la medida en que ese proteccionismo limite la cooperación, pues puede tener mayores repercusiones sobre la economía. Ahora, creo que debemos de aprender la lección. Justamente, y me llamaba mucho la atención lo que hace Red Hat, de estar utilizando este código abierto en donde tienes programadores en todas partes del mundo y cada quien se puede enfocar de un pequeño problema. Eso es bueno para todos. De hecho, esa es la dirección en la que deberíamos estarnos moviendo como mundo, como los diferentes países, para permitir que se genere una mayor prosperidad. Entonces, sí es un tema que creo que hay que tener ahí muy presente. Por ahí luego tengo una historia que me gustaría compartirles, pero el ejemplo del iPhone es uno de los ejemplos de la tecnología que tenemos hoy día, que la tenemos gracias a que el mundo coopera a una escala global. No mucha gente sabe que para desarrollar el primer iPhone, Apple invirtió $2.600 millones. Imagínate que estás pensando vender un número importante de aparatos, pero nada más en la escala de Estados Unidos, 1 millón de aparatos, ¿no? Eso quiere decir que para recuperar el costo, cada iPhone debería costar $2.600. ¿Cuántas personas podrían comprar un aparato de ese precio? Muy pocas. Pero Apple estaba pensando en escala global, estaba pensando en vender cientos de millones de estos aparatos. Y eso te permite poder desarrollar esta tecnología. Por eso es tan importante seguir cooperando a escala global y seguir promoviendo que se dé esta mayor integración económica, mayor globalización. Y fíjate, esa reflexión que tú haces de esa mayor integración mundial, justamente lo que estamos también viendo es, y que lo mencionabas al principio de cuando nos dabas el contexto, Mario, es pues, temas proteccionistas, ¿no? De repente están saliendo estos sentimientos nacionalistas, los diferentes países están tratando de proteger su propia economía, sus cosas, a su población, que es contraintuitivo
con lo que necesitamos hoy, y que entonces ahí, Javier, la tecnología vuelve a jugar un papel importante como un gran democratizador, que va desde temas como puede ser el mismo Internet, que pues ya lleva información a cualquier rincón del planeta. Inclusive a mí me gusta una expresión que dice que, bueno, pues hoy, por supuesto que acotándolo con ciertas maneras, pero hoy pues la ignorancia es una elección propia, porque la verdad es que a través de el Internet tenemos acceso a una riqueza de información y de conocimiento impresionante, pero lo que hacen ustedes en Red Hat, como ya lo mencionaba Mario, es impresionante porque están justamente apalancando al mundo entero, a gente con diversidad en todos sentidos, en color, en raza, en religión, nacionalidad, etcétera, etcétera, que están colaborando para generar un producto que, así como en el iPhone es muy claro, partes, etcétera, en el caso de ustedes lo que se está generando es propiedad intelectual, una propiedad intelectual que además ustedes devuelven al mundo. Correcto, correcto, Luis Miguel, lo has descrito muy bien. Mira, es un mundo fascinante y yo quisiera tomar algunas de las palabras que cada uno de ustedes ha dicho porque me parece que encaja muy bien en el concepto de código abierto. Cuando hablamos de tecnología y cuando hablamos de estos tiempos difíciles, de alguna manera se coincide que la gente, las empresas, en lo personal, en lo empresarial, en lo individual, en lo colectivo, estamos buscando tecnologías que nos acerquen. Entonces, hay cosas tan simples como la posibilidad de reunirnos en este momento a través de la videoconferencia. Hay conceptos que tienen que ver con la nube, que acerca, el e-commerce, que acerca. Pero al final todo esto está basado en tecnología de gestión. Y cuando hablamos de código abierto, es tecnología que fue pensada y diseñada por personas que de facto colaboraban desde varias partes del mundo. A diferencia de las compañías tecnológicas tradicionales que tienen áreas de investigación y desarrollo muy robustas y que es muy bueno, Red Hat lo que crea son comunidades que generan esa propiedad intelectual, que por cierto no es propiamente una propiedad intelectual, o es una propiedad de todos. Entonces, esas soluciones de código abierto sustentable, y es una palabra importante, fueron diseñadas, pensadas, armadas ya de facto de manera remota. Entonces, no solamente traen embebido la tecnología per se, sino el modelo de negocio y un pedacito de la cultura para trabajar de manera remota. La tecnología es el habilitador, pero el proceso per se es lo que genera este intercambio de manera más eficiente y eficaz. Y eso fue imaginado desde que las distintas comunidades a nivel mundial generan estas soluciones. Entonces, no cabe duda que cuando hablamos de tecnología y cuando hablamos de tecnología que acerca, el código abierto sustentable es fundamental porque fue diseñado, fue creado, fue imaginado, fue entregado, fue producido a través de la colaboración remota en todo el mundo. Y perdón por ser tan repetitivo, pero lo valioso de esto es el proceso y el pensamiento embebida en la solución que está diseñada de manera nativa para operar remotamente. Y siguiendo con el ejemplo del iPhone, realmente ahí vemos la sinergia cuando distintos países entran en un proceso de diseño y colaboración conjunta en donde se generan productos que hoy conocemos como este pensamiento exponencial. No fue una modificación a lo que había, sino un replanteamiento a los conceptos básicos de esa solución. Completamente. Y siguiendo sobre esa reflexión, pues creo que Luis, tú como uno de los líderes de una de las instituciones que justamente tomas la tecnología y estás buscando cómo eficientar, pues tú eres uno de los principales beneficiarios que puedes dar testimonio de cómo el código abierto
te beneficia, ¿no? Antes recordemos los tiempos que a ti te tocó, donde pues todo era, hazme un desarrollo específico para mí y así y asá, y entonces pues era un código cerrado y que residía nada más para ti y en tu servidor, etcétera, y pues luego querías actualizarlo y bueno, era toda una complejidad y demás, y justamente pues, no tenía toda esa riqueza de información que puede tener hoy un código abierto y que además pues se está actualizando constantemente. Entonces tú simplemente contratas una solución más que hacer un aplicativo cerrado específico para ti, ¿no? Sí, efectivamente. No solo la ventaja del código abierto, sino que también pensaron en lo que nosotros teníamos como problemas o lo que nos limitaba para entregar servicios muy rápidos o desarrollos rápidos. Ya lo dijo Javier, ¿no? La parte que también nos ha ayudado mucho es la parte colaborativa. Y si vamos al entorno actual, nosotros los bancos éramos tradicionales, queríamos a los desarrolladores ahí sentados junto a nosotros, los veíamos juntos, pasábamos detrás de ellos para que estuvieran trabajando. Ahora con este código abierto que se encuentra principalmente en la nube, pues ya están todos en su casa, ya están todos siendo mucho más productivos que antes y hemos entregado servicios, funcionalidades, nuevos sistemas con una agilidad que nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces, afortunadamente existe el código abierto que nos está permitiendo sustituir todas las deficiencias que habíamos tenido en un proceso de liberación de sistemas y nos ha puesto como un catalizador y a la vanguardia del desarrollo de nuevos sistemas hacia los usuarios. Ok. Y este tema de código abierto, entonces, que está muy puntualizado y bien ejemplificado en lo que es la tecnología, pero ahora también se ve reflejado en el aspecto social. Hacía referencia a Javier, por ejemplo, pues está el tema de que hoy, simplemente este foro, estamos todos conectados desde casa y ¿qué tal? Pareciera que estuviéramos compartiendo en la misma mesa con un café enfrente y demás. Entonces, esto está teniendo un impacto social impresionante. Creo que en particular en México, hemos roto bastantes paradigmas, por ejemplo, el tema de trabajo desde casa o el home office. Yo recuerdo cuando estaba en American Express hace ya 15 años, pues traíamos ahí la cosa de que no, igual y la idiosincrasia mexicana no se presta, somos muchísimo más de estar juntos, tener contacto físico, etcétera. Hoy, pues nos está poniendo esta prueba enfrente de esta situación que nos está comprobando que sí, por supuesto que extrañamos y por supuesto que el contacto físico es muy importante, pero las tecnologías nos habilitan de una manera que hoy podemos tener cambios importantes en nuestros hábitos sociales. Y eso, por supuesto, Mario, tiene impactos importantes en la economía y cómo se va a mover todo, ¿no? Yo recuerdo que ya platicábamos antes de que, digo, no durante este foro, pero en otras ocasiones se ha platicado de que probablemente los empleos que existen hoy en el mercado no existirán dentro de 50 años, serán radicalmente diferentes. ¿Qué impacto tiene todo este cambio en la economía? Y entonces, pues, ¿qué debemos ir pensando como empresa, como persona? ¿Qué es lo que tenemos que irnos adaptando? Sí, mira, decía mi abuela, y no sé quién le tomaba la frase, que la necesidad es la madre de la creatividad y ante el entorno tan complicado que enfrentamos, de verdad es momento de reinventarse, tanto como empresas y como personas para encontrar la salida. Déjame hacerte un par de reflexiones. La primera es, si yo te preguntara, ¿cuál es la característica o qué es lo que nos ha permitido a la especie humana convertirnos en especie dominante del planeta? Mucha gente a lo mejor pensaría que es pues, la capacidad que tiene nuestro cerebro para descubrir cosas. Pero hay una habilidad que es mucho más importante y es justamente la habilidad de cooperar entre nosotros, porque la cooperación, y de hecho podríamos ver la historia de la humanidad como una historia de la forma en que hemos venido cooperando cada vez a escalas mayores, es lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Y es lo que vamos a tener que seguir utilizando para superar esta situación y eventualmente tener un mejor futuro. Ahora, el entorno, como ya vimos, se ve horrible, se ve muy difícil. Vamos a tener que tomar muchas decisiones como personas, como empresas, desde luego adquirir nuevas habilidades. Pero hay una historia que me gusta mucho y me gustaría compartirles. Muchos conocen la historia de David y Goliat, pero no muchos conocen la visión que da un escritor muy interesante que se llama Malcolm Gladwell. Y lo que sabemos de la historia es que se iban a enfrentar los judíos por un lado, los filisteos, iba a ser un derramadero de sangre.
Y los generales decidieron pues, poner un campeón de cada lado. Los filisteos ponen a Goliat, un señor de más de 2 metros, militar consumado, una montaña de músculos, fuertemente armado y con una muy mala actitud. Nadie quería del otro lado enfrentarse a Goliat. Pues, ¿a quién le gustaría aceptar ese reto? Hasta que David, un pastor, armado con lo que era un juguete, ¿no? O considerado un juguete, una onda, pues es el único que decide enfrentarse a Goliat. Lo que sabemos de la historia es que pues David venció a Goliat de una pedrada contra todo pronóstico, pensando que era el débil de la película, de la historia. Pero lo que nos dice Malcolm Gladwell en su libro, comenta muchas cosas, y aquí el mensaje es que hay que pensar mejor cómo vamos a enfrentar este entorno. El argumento principal, el nudo de lo que nos dice el señor Gladwell, es que el impacto de una piedra disparada por una onda de una persona con destreza equivale a un balazo calibre 45. Entonces, si lo ves así, resulta que David iba armado a una pelea de cuchillos, tenía ventaja. Pero ¿qué estaba pensando David, no? A la hora de ofrecerse como voluntario, y es, ¿de qué se trata el combate? Él sabía que no era cuerpo a cuerpo, ahí lo destrozaba completamente Goliat. Pero él lo que sabía también es que se movía muy despacio Goliat, muy lento. David era muy bueno con la honda, sabía que le podía dar varias pedradas antes de que lo alcanzara y con una tuba. Hay que ver cómo vamos a enfocar este entorno. Luce como Goliat, pero si lo pensamos de forma correcta, y por eso mucho de lo que comentaban tanto Javier como Luis ahorita es fundamental, estar cada vez más cerca de nuestros clientes, ver cómo nos volvemos más valiosos en el servicio que entregamos, y desde luego para eso la tecnología es fundamental. Esa va a ser parte de la respuesta, no solo para superar esta difícil coyuntura que tenemos, sino también para construir un mejor futuro para nosotros y para todos. Completamente, Mario, excelente la anécdota justamente. Y esta transformación es entender el entorno, reconocerlo, adaptarse y actuar en correspondencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Hoy, por desgracia, en México no estamos viendo que haya pues un entorno muy favorable en que tengamos pues apoyos gubernamentales, tengamos pues algunas cosas que se ven en otros países desarrollados, etcétera. Pero lo que sí tenemos es justamente la iniciativa privada, las iniciativas que estamos tomando, las iniciativas que diferentes, pues tanto organizaciones gremiales como empresas en específico están haciendo. Y creo un ejemplo de esto, Javier, es ustedes, por ejemplo, en Red Hat traen una iniciativa que me encanta, esta iniciativa Reactívate, donde ustedes lo que están invitando a la gente es a decir, el entorno cambió, ¿cómo tienes que transformarte para reactivarte y responder a eso? Y creo que ahí es donde justamente la iniciativa privada nos ayuda a impulsar y a salir adelante en situaciones como esta. Sí, mira, Luis Miguel, tenemos esta campaña de Reactívate y tiene un enfoque muy pragmático de cómo en esta nueva realidad uno tiene que sacudirse el polvo, entender las nuevas tendencias, aprovechar las oportunidades y tratar de sobresalir en un entorno que por definición está complicado. Sin embargo, déjame regresarme un poquito y no sé si mi reflexión o mi comentario sonará un poquito naif o romántico, pero yo creo que inclusive nosotros tenemos que a todo esto ver la dimensión antropológica. Verdaderamente creo que el mundo va a cambiar de manera muy importante. Y déjenme ponerle el lado, si pudiese llamarle positivo, a este entorno y a este contexto que estamos viviendo de pandemia, de encierro, de incertidumbre, de desafíos económicos, etc. Pero yo creo que el mundo va a subir mucho más escalones de lo que hubiésemos subido bajo el status quo. Y déjenme poner un ejemplo que a mí me tiene verdaderamente impresionado porque es la conjunción de la cultura, de la tecnología, de la velocidad, del pensamiento exponencial, etcétera, y es algo muy simple de platicar. En la India se tiene en los últimos 10 años una gran vocación hacia la telemedicina. ¿Por qué razón? Por el índice de enfermedades, por la dispersión geográfica, por el poder adquisitivo, por la dificultad de acercar los servicios médicos a las personas, etcétera. Y se hizo una inversión
tremendamente importante en los últimos 10 años en telecomunicaciones, en regulación y en todo lo que tiene que ver con la telemedicina. Y eso durante los últimos 10 años. Ni los doctores ni los pacientes se acostumbraron al modelo. Hoy, después de 3 meses, 8 de cada 10 consultas que se están entregando en Nueva Delhi son a través de un dispositivo como el teléfono remoto o una pantalla, es decir, telemedicina. ¿Qué quiere decir esto? Lo que en el mundo no se logró en 10 años de inversión, de convicción, de empujar, se logró en 3 meses. Y si eso lo extrapolamos a otras actividades, a otras disciplinas, yo creo que tenemos una grandísima oportunidad para reinventarnos, para reinventar nuestros negocios, para reinventar la economía. Repito, no quiero sonar naïf ni quiero sonar romántico en esto, pero creo que somos afortunados el poder entender, dar esta visión mucho más antropológica y ver cómo, sí, la tecnología es importante como un habilitador, pero ¿qué podemos hacer de diferente? Y yo estoy seguro que el mundo saldrá mucho más fortalecido de esto que si hubiésemos seguido en el status quo normal. Y conectando con el concepto de reactívate, justamente lo que estamos invitando a las empresas es a reactivarse a través de pensar diferente, de incorporar modelos de negocio diferente, de ver a la competencia diferente, de realmente subirse a esta ola y aprovechar lo que es un contexto tremendamente negativo para sobresalir en esos modelos. Y cuando hablamos de código abierto, uniendo puntos, como decía Steve Jobs, hoy las soluciones de código abierto son más fáciles de implementar, son más baratas o menos costosas de adquirir. O sea, hay una convergencia que verdaderamente, desde mi perspectiva, va a ayudar al mundo a girar más rápido. Justamente, sí. Mira, como mencionaba Mario, a final de cuentas, pues sí, la necesidad es madre de la inventiva, pero también es madre del cambio. ¿Estamos de acuerdo? Y justamente el ejemplo que das es buenísimo, Javier. Pues 10 años, inversión, publicidad, etcétera, no pasa nada. Pero sin embargo, pues la nueva realidad lo demanda y entonces en cuestión de 3 meses cambiamos los hábitos y lo hacemos y demás. Entonces justamente, pues no es que digamos, oye, qué bueno que estamos en esta situación de pandemia, pero lo que sí podemos hacer es adoptar una actitud de, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ver esto como algo muy negativo y me voy a tirar a llorar? ¿O más bien voy a buscar qué es lo que puedo extraer de positivo de esto? ¿Cómo me voy a transformar? ¿Voy a vender Kleenex para todos esos que están llorando? ¿O qué voy a hacer, no? Y ahí, Luis, justamente, pues tú tienes también un contacto pues, con lo que es el cliente final. Las soluciones que Monex ofrece pues tanto a empresas como a personas, pues está cambiando y justamente aquí ustedes tienen que aplicar toda esta inventiva y pues ahora sí que coalescer todo esto que estaba mencionando Javier, de ver pues qué está sucediendo en el entorno, cuáles son las herramientas que tenemos, cómo podemos entonces empezar a satisfacer correctamente las necesidades y las cambiantes demandas y exigencias de los clientes. Pues efectivamente, al área de sistemas nos pusieron en jaque, ¿no? Las empresas se están renovando, se están reactivando y nosotros tenemos que reaccionar de una manera muy rápida. Tradicionalmente, cuando hacíamos la estrategia de sistemas, la hacíamos a 5 años. Era una estrategia que la primera frase que te decían tiene que ir alineada a la estrategia de la empresa. Hoy no hay estrategia de la empresa, hoy no sabes cómo va a funcionar, hoy no sabes qué sigue. Y gracias a estas herramientas de código abierto, hemos podido responder rápidamente a las diferentes necesidades de la empresa, de los clientes. Ahora el cliente va a ir menos a la sucursal. Entonces tenemos que darle mayores servicios, de todos ellos electrónicos, que le den certidumbre y confianza de que va a transaccionar con seguridad y el cliente esté más cerca de nosotros a través de los medios digitales. Entonces, sí es un
un reto completo para la tecnología, pero afortunadamente estamos preparados para enfrentarlo hacia adelante. Completamente. Y creo que justamente el punto que hacías acerca de que la gente va a ir menos a la sucursal, pues yo creo que eso nos da así como que justamente un punto de contacto donde partimos, ¿no? Mario nos habló al principio de cómo está cambiando el mundo, esos 138 billones que va a generar el Producto Interno Bruto del mundo, que es más de 10 billones de caída, y un cambio radical en cómo pues, se va a mover la economía, los sectores, etcétera, y se ejemplifica muy claramente en lo que dices, Luis, pues los clientes ya no van a la sucursal, esperan hacer las cosas desde su teléfono, desde su casa o desde donde sea. Entonces, un cambio radical en cómo se mueve el mundo. Entonces, pues saben que se nos ha acabado el tiempo, pero sí me gustaría darles a cada uno brevísimo, así, su recomendación muy sucinta acerca de cómo abordar esta situación, cómo resolverla. Me gustaría empezar por Mario, luego Luis, y al final darle oportunidad a Javier de que nos ayude a darnos su reflexión y también un breve cierre. Entonces, pues Mario, ¿cómo abordamos esto? Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo que deberíamos estarnos preguntando todos, tanto en lo personal como en nuestras empresas, es cómo podemos ser más valiosos para las personas que ayudamos a resolver sus necesidades, porque de eso se trata la economía. El qué puedo dar yo a cambio de lo que necesito y que sea valioso para los demás. Entonces, hoy más que nunca tenemos que enfocarnos en cómo volvernos más valiosos, y eso tiene mucho que ver con adquirir habilidades, utilizar bien la tecnología, aprender cosas nuevas y ver cómo estamos más cerca de nuestros clientes. Perfecto, Mario. Luis. Pues yo los invitaría a que se reinventen. Yo los invitaría a que se reactiven, porque seguramente las áreas de tecnología los van a soportar para estos cambios que vienen constantes. Perfecto. Gracias. Y pues, Javier. Bueno, yo les diría, hacer lo mismo hoy no es opción. Inclusive los que pensemos que la nueva normalidad va a ser igual a la que dejamos hace algún tiempo, me parece que no estamos entendiendo el cambio y por ende no estamos aprovechando la oportunidad de reinventarnos. Yo vería en la tecnología como un habilitador importante para hacer cosas diferentes y para tener un mejor empuje hacia esta nueva economía. Perfecto. Pues sí, efectivamente, el cambio es la constante, el cambio es lo único que podemos tener certidumbre que va a seguir adelante, entonces tenemos que estar preparados, adaptarnos, pero tenemos por otro lado pues un aliento detrás de nosotros que es que pues tanto la gente hemos aprendido a adaptarnos como también hoy contamos con herramientas como la tecnología que nos permite adaptarnos más ágilmente a todos esos cambios y no solo adaptarnos, sino inclusive tomar ventaja de ellos. Entonces, pues bueno, de nuevo, señores, Javier Cordero, director general de Red Hat, Luis de la Vega, director corporativo de Sistemas y Desarrollo Tecnológico del Grupo Financiero Monex, y Mario Correa, economista en jefe de Scotiabank. Muchísimas gracias por su participación, gracias por estarnos hoy compartiendo sus visiones y darnos estas reflexiones acerca de cómo abordar este futuro. Y bueno, pues a todos los que nos acompañaron, soy Luis Miguel Díaz Llaneza, muchas gracias por acompañarnos y esperemos pronto pues poder estar de nuevo con ustedes dándoles consejos de cómo evolucionar y cómo mejorar las cosas. Recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Red Hat presentó